En este especial vamos a hablar ahora de Ecuador, una de las más importantes naciones de la América Latina. Ese país suramericano que actualmente es la nación con la inflación más baja, incluso que de Estados Unidos, y con una de las economías más robustas. Sin embargo, las fuerzas de la izquierda quieren derrocar al presidente legítimamente electo Guillermo Lasso. Continuamos con el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado. Presidente, Perú. Usted ha escrito mucho de Perú, ha hablado mucho de Perú. Perú, en este momento, Perú, los malos son los buenos y los buenos son los malos. Exacto. Hay pues aquella teoría política de que el fin justifica los medios, ¿no? Originada en Maquiavelo, ¿no? Pero ese es el catecismo de la izquierda marxista, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Bajo la excusa de que están haciendo la revolución, de que están cambiando la sociedad, pues pueden robar como condenados, que es lo que ha sucedido en Venezuela, para poner un ejemplo, ¿no? O qué es lo que sucedió en el Ecuador durante el gobierno de Correa. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú con la nueva presidente, ¿no? ¿Quién es el golpista? El presidente Castillo, por confesión propia. Pero ahora es la víctima. Se presentó en televisión y dijo que estaba dando un golpe de Estado y desconociendo a todos los poderes. Bien, la izquierda latinoamericana, la golpista es la señora vicepresidenta que le sucedió a él. Pero el presidente de México ha dicho esta barbaridad de que el golpista es la señora. No el señor Castillo, no el presidente, sino la vicepresidenta. Petro también, ¿no? El presidente de Colombia. Varios presidentes. Lula. El presidente del Brasil, como presidente de la República antes, como presidente de la República hoy, y como ciudadano entre una presidencia y otra, jamás dijo una palabra sobre la tiranía de Venezuela y sobre la tiranía de Nicaragua. Ni una sola palabra. El gobierno del Brasil formalmente no ha dicho nada de lo que pasa actualmente en Nicaragua. ¿Qué tal si alguien de la derecha diría que en Chile de Pinochet no hubo crímenes? ¿Se lo comen vivo? Un escándalo mundial. Se lo comen vivo. Déjeme hablar de su país, de Ecuador. Su país tiene el nivel de inflación más bajo de la América Latina. Tiene la inflación más baja que los propios Estados Unidos y nosotros nos quejamos. Tiene una economía que es muy saludable. Yo creo que proyectándola al futuro es mejor que la de nosotros aquí en los Estados Unidos. Y hay un caos en su país. Quieren destituir al presidente electo democráticamente. ¿Qué pasa? Bajo el argumento de que es un mal presidente. Simplemente porque... Que eso no es un argumento contemplado en la Constitución. Le cae mal. Y le acusan de haber empobrecido a los ecuatorianos, ¿no? Y de que ha provocado el desempleo y el aumento de los precios, etc. Yo haría una comparación, ¿no? Cierto es que hay inflación en el Ecuador, pero como usted dice, es más baja que en los Estados Unidos. Es la más baja de América Latina. En Colombia o en el Brasil, para poner dos ejemplos, o en Chile, para poner un tercer ejemplo, o en México, un cuarto ejemplo, de estos presidentes de la llamada izquierda marxista, ¿no? La inflación es 3 veces más alta, 4 veces más alta que en Ecuador. Bien, entonces yo podría llegar a la conclusión, ¿no?, de que si el presidente Lasso está empobreciendo al pueblo del Ecuador, hay que sacar a todos los demás. El presidente de Colombia, el de México, el de Chile y el de Brasil, está pauperizando a sus pueblos, porque es 4 veces más rápidamente que crecen los precios y como consecuencia se desvalorizan los salarios.
Pero este debate, esta discusión en América Latina, hay cierta vergüenza de los intelectuales que no son marxistas para decir estas cosas que estoy diciendo yo. Alguna prensa está comprada, alguna prensa está... Más que comprada, atemorizada. Atemorizada, autocensurada. De la misma manera que en la época de auge del catolicismo no se podía decir nada, ¿no?, que molestara a la Iglesia Católica, ¿no?, y alguien que se atrevía a pensar de manera distinta era llevado a la hoguera. Lo mismo sucede hoy con el marxismo. Nadie se atreve a decir algo que pueda sonar políticamente incorrecto, ¿no?, porque viene una avalancha encima, ¿no?, a silenciarlo. Bueno, yo como tengo tantos años encima, ¿no?, y siempre en mi vida he dicho lo que piensa, digo lo que yo creo que es la realidad de América Latina. Fíjese, en Ecuador hay un problema de crimen, pero no en todo el país. Y tiene que ver con las bandas que operan en Colombia, con Venezuela, el crimen organizado. Y ese es el peor cáncer que tiene un país. Los problemas de violencia del Ecuador se originan en Colombia. Colombia ha sido una sociedad violenta durante buena parte de su historia. Ha sido una democracia estable, sin duda. Pero la violencia en Colombia tiene décadas de antigüedad. La guerrilla más antigua de América Latina era la guerrilla de las FARC en Colombia. Y Colombia ha sido un país, junto con Bolivia y Perú, de los mayores productores de cocaína. En el Ecuador no se produce un gramo de coca, pero tanto el Perú como Bolivia y como Colombia usan al Ecuador para comercializar por fronteras también. Ya. Digo esto porque ¿dónde está la violencia? La violencia del Ecuador está en las provincias fronterizas con Colombia y en los puertos. ¿Y quiénes se matan? No es que matan a un ciudadano común, no, o sea, a un periodista, a un intelectual, a un político, ¿no? No, se matan entre ellos. El 60, 70, 80% de los asesinatos, que son miles, es entre las bandas criminales disputándose el control del tráfico de drogas, o la minería ilegal, o todas estas formas de crimen organizado que ha aparecido en el siglo XXI. Presidente, el Congreso en Ecuador está manejando la posibilidad de destituir a Guillermo Lasso, el presidente. Todo depende de un dictamen de una junta judicial. Pero los campesinos han dicho que si el Congreso no lo quita, ellos lo quitan. Entonces, vamos a ver dentro de algunas semanas, posiblemente, en las pantallas de la televisión mundial, la violencia que hemos visto en Ecuador. Han acabado con el país. ¿Eso puede pasar en Ecuador? El líder indígena, antes de ser elegido presidente de la Confederación Indígena, publicó con algún académico o sociólogo un libro. Y en ese libro proclama él que quiere establecer el comunismo indoamericano en el Ecuador. Está escrito por él, confesado. Yo no me estoy inventando. Y añade que para eso hay que usar la violencia. Y eso es lo que él viene haciendo. Y es un líder. Y eso es lo que él viene haciendo. Viene haciendo. Esa violencia, ¿qué ha significado? Ingresan a las plantaciones de flores para presionar a que sus trabajadores, todos indígenas, dejen de trabajar. Pero ellos quieren trabajar. Gracias a eso han cambiado su vida. Claro. Los indígenas que trabajan en las plantaciones de flores están acá, con relación a los demás. Riegan la leche de las haciendas. Queman, atacan ambulancias, atacan cuerpos de bomberos, incendian las casas. Es terrorismo puro y duro. Bueno, ellos han dicho que si Lasso no es destituido, incendian el Ecuador. Bueno, pero los indios, los indígenas en el Ecuador son el 7% de la población.
apenas el 7% de la población. Esto es una minoría. En la costa ecuatoriana no hay indígenas. En algunas provincias de la sierra tampoco. Al norte y al sur. Los hay en la selva amazónica y los hay en los Andes. Pero son el 7%. Entonces ese 7% quiere quemar Ecuador. Quiere quemar el Ecuador. Y quiere gobernar el Ecuador. Bueno, la democracia tiene muchos elementos y uno es que es un gobierno de las mayorías. El presidente Lasso ha sido elegido por la mitad de los ecuatorianos, que hoy no simpatizan con él, sino el 10%. Bien, en ese caso hay que destituir al presidente Boric, pues. Porque tiene el 20, o el 15, o el 10. No, la democracia se basa en el voto de los ciudadanos. La del presidente Boric se basa en eso, y él es un presidente legítimo de Chile, aunque tenga el 2% de apoyo en las encuestas. Bueno, por eso, pues, América Latina, por eso es un continente atrasado, ¿no? América Latina era un continente adelantado, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Con relación a Asia, con relación a África. Claro. Hoy está quedándose atrás, ¿no? Y esos millones de migrantes que invaden los Estados Unidos, ¿por qué dejan sus países? Porque están mal. Y van a seguir. Los de Venezuela, porque se van. ¿Y por qué van a los Estados Unidos? Porque es tierra de promisión. Claro. Les cambia la vida. Eso lo saben ellos. El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, un mandatario que no tiene pelos en la lengua y que dice lo que siente y lo que en realidad está pasando. Enseguida regresamos.